Bueno, nuestro tema de hoy, impuesto selectivo al consumo. Nosotros tenemos como último impuesto a estudiar de la ley 6380/19, este último impuesto que es al consumo, así como el IVA que también es un impuesto al consumo. Tenemos otro impuesto que es al consumo, que es este que estamos viendo ahora, impuesto selectivo al consumo. ¿Qué significa selectivo? Selectivo significa que hay productos específicos que están grabados por este impuesto. Por eso se llama selectivo, ¿verdad? Que por A o B motivo está incluido dentro de la ley que deben estar grabados por este impuesto. De hecho, el impuesto selectivo al consumo no es un impuesto tan conocido por nosotros, pero no es un impuesto nuevo, no es un impuesto que haya aparecido nada más con la ley 6380, sino que es un impuesto que ya existía anteriormente. Este impuesto selectivo al consumo, grava ciertos bienes en la primera enajenación. Y por eso es que no lo conocemos demasiado, porque finalmente los consumidores que utilizan estos productos prácticamente ya no pagan. Por eso es que en las facturas y demás ya no aparece este gravamen. Por lo tanto, nosotros, eh, si somos consumidores finales, ya no nos damos cuenta de este impuesto. No es como el IVA, que desde el momento de la fabricación hasta que llega al consumidor final se grava ese impuesto. No es así. Entonces, muchos de mis participantes me suelen decir que no suelen escuchar de este impuesto. Y es por ese motivo. Vamos a ver en qué momento están grabados los productos por este impuesto. ¿Qué es? Es un impuesto indirecto. ¿Por qué dice indirecto? Porque al ser un impuesto al consumo, así como el IVA, lo que sucede es que la persona paga, por más que no sea contribuyente, igual paga. ¿Por qué? Porque ya está incluido dentro del precio de su producto. Pero no es plurifásico como el IVA. No es que cada vez que se revende el producto, siempre hay que estar cobrando impuesto selectivo al consumo, como sucede con el IVA. No es plurifásico. Bueno, vamos a ver cómo sería. ¿Qué es lo que grava? Este impuesto nosotros vamos a encontrar desde el artículo 107 de la ley 6380. Grava dos momentos de los productos. Primero, la importación de tabacos, cigarrillos, esencias y similares, bebidas, productos de alto contenido calórico, combustibles y otros bienes. Primero la importación de estos bienes, ¿verdad? Y si ustedes buscan en el artículo 107, cómo expresa, nos dice, el impuesto selectivo al consumo gravará la importación de los bienes señalados en los artículos. Y dice artículo 115, 116, 117, 118 y 119 de la presente ley. Quiere decir de que dentro de esta ley están esos artículos en donde se detalla totalmente cuáles son, y son estos productos. Y la primera enajenación dice en la ley, y aquí dice la primera venta. La primera venta a cualquier título de los bienes mencionados cuando sean de producción nacional. O sea que tratándose de cigarrillos
tabacos, esencias y similares, todos estos productos que se mencionan aquí, si es que se producen dentro del país, el fabricante debe gravar esos productos en la primera enajenación. Por eso es que el impuesto no es plurifásico. Solamente la primera vez que se vende está grabado por el impuesto. Después, el intermediario ya no va a grabar este impuesto. Primera enajenación nada más. Se consideran como un nuevo producto y por el impuesto selectivo al consumo los bienes cuando por procesos de industrialización o cualquier tipo de transformación hayan sido modificados en su estado, sus propiedades o sus características para su comercialización. O sea que si hay una transformación de todo lo que se menciona en esos artículos de la ley, supongamos que sea, por decir un ejemplo, vamos a buscar uno de los productos que está grabado por este impuesto. Puede ser las esencias, por decir, ¿verdad? Si eso se compra y se transforma o se fabrica y se transforma, se considera que es un nuevo producto cuando ya se convierte en otra cosa. Entonces ahí ya no va a estar grabado por el impuesto selectivo al consumo. Nosotros vamos a encontrar dentro del artículo 115, 116, 117, 118 y 119. Vamos a encontrar específicamente los productos que están grabados por el impuesto selectivo al consumo. Y en caso de que esos bienes se transformen en un nuevo producto, en ese caso ya no va a estar grabado por este impuesto. A eso es lo que se refiere. ¿Qué tenemos después? ¿Quiénes van a ser contribuyentes de este impuesto? Van a ser contribuyentes las empresas unipersonales. ¿Qué tipo de empresas unipersonales? Las que se dedican a fabricar o a importar los productos señalados que están grabados por el impuesto. Las empresas públicas, la misma cosa. Las sociedades de economía mixta. Las entidades privadas en general, tales como sociedades, asociaciones, mutuales, cooperativas, federaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades con personería jurídica o sin ella que reúnan la calidad de. Cuando todas estas empresas o entidades que se citan aquí, ¿cuándo van a ser contribuyentes del impuesto selectivo al consumo? En dos momentos. Cuando reúnan la calidad de fabricantes, si es que son fabricantes de esos bienes grabados por el impuesto, por las enajenaciones que realicen en el territorio nacional. Cuando venden esos productos dentro del territorio nacional, al momento de realizar esa primera enajenación como fabricantes, tienen que gravar sus productos por este impuesto. ¿Qué pasa si venden fuera del territorio nacional? Va a estar exonerado del impuesto, ¿sí? Por eso dice dentro del territorio nacional. Si se exportan esos productos, va a estar exonerado. Se consideran fabricantes las personas que producen los bienes gravados por el impuesto. ¿Qué otra calidad pueden tener estos contribuyentes? Pueden tener la calidad de importadores por los bienes que introduzcan al país.
Son también contribuyentes las personas que modifican el grado de alcohol en las bebidas por algún proceso de destilación, fermentación o similar, considerándolas como un nuevo producto. En este caso, el contribuyente utilizará como anticipo del impuesto lo pagado en la adquisición de dicho producto. Eso vamos a ver que están, ya les digo, en el artículo 116 de las bebidas. Las bebidas, de acuerdo al grado de alcohol y de acuerdo al porcentaje de azúcar que contiene, va a estar grabado también por el impuesto. Pero en el caso de las bebidas alcohólicas, se puede importar también esos productos. Y si se le añade más alcohol, igual va a estar grabado otra vez por el impuesto. A eso se refiere. ¿Cuándo nace la obligación tributaria del impuesto? La obligación tributaria nace con la entrega de los bienes, debiendo estar acompañados en todos los casos del comprobante de venta correspondiente. Al momento de entregar los bienes, están ya grabados o sea, nace la obligación tributaria del impuesto. La entrega se presume realizada en la fecha del referido comprobante. En la importación nace la obligación tributaria al momento de la apertura del registro de la entrada de los productos en aduana. O sea que ahí ya se tiene que pagar este impuesto. ¿Cuáles son las tasas del impuesto selectivo al consumo? El impuesto selectivo al consumo, ustedes van a encontrar que es el que tiene variedad, pero variedad de tasas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los anteriores impuestos que nosotros estudiamos, vamos a encontrar el que tenía más cantidad de tasas era el IRP en cuanto a las tasas progresivas. Pero la tasa del impuesto selectivo al consumo es muchísimo más. O sea que tiene más cantidad de diferentes tasas. ¿Por qué? Porque las tasas de este impuesto se fijan de acuerdo al producto del que se trata. Y cada producto otra vez de acuerdo a su grado de contenido, ya sea de alcohol o de azúcar, en los casos de las bebidas, tiene otra vez distintas tasas. Entonces, como que son tasas personalizadas, ¿verdad? De acuerdo al producto que se está grabando por el impuesto. Por eso vamos a encontrar distintas tasas del impuesto selectivo al consumo. La ley establece tasas mínimas y tasas máximas. Si ustedes se fijan en la ley, van a encontrar en un cuadro que dice tasa mínima y tasa máxima. ¿Para qué es la tasa mínima y la tasa máxima? Se inicia con la tasa mínima, pero después, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, se puede subir esa tasa del impuesto selectivo al consumo. Y para eso se fija también la tasa máxima, hasta qué tasa puede subir el impuesto. Por ejemplo, vamos a ver un poco. Para tabacos, cigarrillos, esencias y similares. En el cuadro dice tasa mínima en porcentaje y tasa máxima. Tasa mínima, por ejemplo, para cigarrillos, 18% y tasa máxima, 24%. O sea que por ahí nomás tiene que estar rondando, digamos, los porcentajes. A eso se refieren
las tasas mínimas y tasas máximas. Y justamente es esto está en el artículo 115, tabaco, cigarrillos, esencias y similares. Cigarrillos perfumados elaborados con tabaco rubio, egipcio, turco, Virginia y similares. Tiene una tasa del 18%. Cigarrillos en general no comprendidos en el numeral anterior, 18%. Cigarros de cualquier clase, 18%. Tabaco negro, rubio, picado o en otra forma, excepto el tabaco en hojas, 18%. Tabaco elaborado, picado en hebra, en polvo, rapé o en cualquier otra forma, 18%. Esencias u otros productos del tabaco para ser calentados, vaporizados, inhalados o aspirados con cigarrillos electrónicos, vaporizadores o similares, 18%. En general, las tasas para cigarrillos, esencias, tabaco y otros son tasa mínima 18% y tasa máxima 24%. La tasa máxima ustedes van a encontrar dentro de la ley en el artículo 115. Luego tenemos las tasas para las bebidas y eso está dentro del artículo 116, lo que sería para las bebidas. Y este sí tiene distintas tasas, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, cervezas y sidras sin alcohol y demás bebidas envasadas con graduación alcohólica hasta 0,5% a 20 grados Celsius, tasa del 8%. Y después ya es con concentración alcohólica que supera el 0,5%. Ahí la tasa va a ser del 9%, ya ahí va subiendo. Después tenemos graduación alcohólica superior a 10%. Ahí ya va subiendo. La tasa va a ser del 11%. Después, cuando la concentración alcohólica supera el 30%, la tasa va a ser del 11% también. Y después tenemos también agua mineral, agua tónica, agua que contiene otros ingredientes, sería. En este caso, agua tónica, jugos y néctares de frutas reducidos en caloría y libres de azúcar, gaseosas cero, gaseosas bajas en azúcar, bebidas energéticas sin azúcar o endulzadas con edulcorante, hasta 15 gramos por cada 200 centímetros cúbicos va a estar a la tasa del 5%, va a estar grabado por el impuesto. Y después los que tengan con azúcar o edulcorante calórico desde 15,1 gramos hasta 25 gramos por cada 200 centímetros cúbicos, 5% todavía la tasa. Y por último, bebidas envasadas con azúcar que superen los 25 gramos por cada 200 centímetros cúbicos estarían grabados a la tasa del 6% del impuesto selectivo al consumo. Se dan cuenta, tenemos variedad de tasas dentro de bebidas y de acuerdo a la concentración alcohólica y por otra parte también de acuerdo a la concentración de azúcar. Difieren las tasas. Después tenemos otros bienes y esos otros bienes van a encontrar ustedes en el artículo 119.
En el artículo 119 van a encontrar esta parte donde dice perlas naturales, finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados, metal precioso, plaqué y manufactura de estas materias a la tasa del 5% van a estar grabados. Y luego estos productos que son prácticamente todos productos electrónicos importados, prácticamente la mayoría son importados, van a estar grabados a la tasa del 1%. Aparatos de telefonía celular y terminales portátiles a la tasa del 1%. Armas de fuego y sus partes, accesorios y sus municiones van a estar grabados a la tasa del 5%. Perfumes, aguas de tocador, preparaciones de belleza y maquillaje a la tasa del 5% también. Se dan cuenta cómo es muy específico todos los bienes que grava este impuesto selectivo al consumo. Por eso se le llama selectivo, porque hay ciertos bienes que están gravados por el impuesto. También no he visto aquí en este cuadro, pero nosotros tenemos también en el artículo 118 combustibles y derivados del petróleo. También están gravados por el impuesto selectivo al consumo. Tasa máxima 50%. Va a ser la tasa máxima. ¿Cómo se liquida? Dice. Aquí están más los cuadros. Para las bebidas se debe tener en cuenta lo siguiente. Siempre que su composición contenga azúcar y alcohol, prevalece este último a efectos de la clasificación y pago del impuesto. Prevalecen las denominaciones de las bebidas expresamente enunciadas en cada numeral de este artículo, con independencia de su graduación alcohólica o al contenido de azúcar o edulcorante calórico según corresponda. Y ahí tenemos más tablas de los porcentajes. Aquí están los combustibles. Bienes de alto contenido calórico, productos envasados de la industria alimentaria que superan las 500 kilocalorías por cada 100 gramos. ¿Y cómo se sabe esto? Para eso los productos importados o fabricados acá en el territorio nacional tienen que tener bien especificado por su envase esta parte, cuántas kilocalorías contienen esos productos. Y aquí está la parte de combustible que ustedes dentro de la ley van a encontrar en el artículo 118. Dice, naftas hasta 88 octanos a la tasa del 24% de impuesto. Naftas de más de 88 octanos hasta 96,9, 34% de impuesto. Nafta sin plomo de 97 octanos o más, 38% de tasa de impuesto. Naftas de aviación, 20%. Nafta virgen, 20%. Querosén, 10%. Turbo, fuel, querosén de avión, 0%. Este está exonerado. Gasoil, 18%. Fuel oil, 10% de impuesto. Gas licuado, 10% también. Gas
propelente desodorizado, isopropano butano, 1, 1% es su tasa. Demás combustibles derivados del petróleo para uso vehicular, 38%. Y la tasa máxima para completito es del 50%, es la tasa máxima de impuesto para los combustibles. Entonces, dentro de la ley ustedes nos van a encontrar especificado asimismo cada tipo de combustible, nos van a encontrar especificado dentro de la ley. Esto ya está dentro de un decreto. El decreto es este, decreto 3109/19, que es donde están más especificados los combustibles o sea, completos los productos luego que están grabados por este impuesto, están más especificados en este decreto 3109/19. Ahora sí, ¿cómo se liquida el impuesto? Para productos nacionales, la base imponible es el precio de venta en fábrica, el cual estará constituido por el monto consignado en el comprobante de venta en el momento de la enajenación en la puerta de la fábrica, excluido el IVA, el impuesto y el IVA. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar en los casos prácticos, tenemos que tener en cuenta el precio del producto sin el IVA. ¿Y quiénes son los que van a aplicar este impuesto? Los fabricantes y los importadores son los que están afectados por el impuesto. No es, por ejemplo, ya el supermercado o la despensa de mi barrio o un local que actúa como intermediario ya con el consumidor final, ya no aplica este impuesto, ¿sí? Porque es en la primera enajenación y en el momento de la importación nada más. Sobre el monto de referencia se podrá deducir la rentabilidad bruta, la cual contablemente deberá ser demostrada por el contribuyente, la cual en ningún caso podrá ser superior al 17%. O sea que la SET va a controlar muchísimo el precio de costo, la capacidad de producción de estas empresas cuando son fabricantes. ¿Por qué? Porque muchas veces para evadir impuestos, lo que se quiere es, por ejemplo, decir que se produce muy poco este producto o que se produce pero su precio es muy bajo, cuando que eso no es la realidad. Entonces, por eso dice, sobre el monto de referencia se podrá deducir la rentabilidad bruta, la cual contablemente deberá ser demostrada por el contribuyente. O sea que 17% máximo es lo que se le puede restar, por decir, del precio, pero más no. ¿Por qué? O sea, de lo que gana el contribuyente. El contribuyente deberá calcular la base imponible considerando la cantidad de envases enajenados por cada marca y clase de productos nacionales, discriminados por capacidad, así como las unidades vendidas en las operaciones que se realicen a granel. Hay que tener en cuenta de que es muy vidrioso cómo se maneja el impuesto selectivo al consumo. Es muy delicado para la SED para poder controlar bien este impuesto, porque supongamos que Sandra tiene una fábrica de bebidas gaseosas, ¿verdad? Y Sandra eh, produce, por decir, 500 litros de gaseosa, pero de diferente, 500 litros de gaseosas en un mes,
pero de diferentes especificaciones. Algunas gaseosas son sin azúcar, otro tiene otro porcentaje de contenido de azúcar y de acuerdo a eso tiene también sus precios, ¿verdad? De acuerdo a eso. Algunos son más caros y otros tal vez tienen precios más accesibles. Hay quienes tienen envase de medio, de 1 litro, de 2 litros, de 3 litros, ¿verdad? Y de acuerdo a eso también la SED desea que el contribuyente, o no es que desea, establece, obliga, ¿verdad? De que los contribuyentes tengan que realizar siempre bien en forma específica cuáles son esos productos que produce y vende con todas las especificaciones. Si vende así envasado, si vende a granel, qué cantidad de alcohol contiene, qué cantidad de azúcar, eh, todo lo que requiere. Después vamos a encontrar también de que la SED solicita algunas informaciones extras a los que son contribuyentes de este impuesto para un mejor control. Cuando se trate de bienes importados, el impuesto se determinará en la Dirección Nacional de Aduanas en cada una de las importaciones que se realicen. La liquidación y pago se efectuarán previamente al retiro de esos bienes del recinto aduanero, incluidas las importaciones por pacotilla. Y vamos a ver un poco en otra diapositiva que ustedes también tienen en Classroom, qué significa régimen de pacotilla. Seguramente ustedes ya escucharon en algún momento sobre el régimen de pacotilla. Régimen de pacotilla o importaciones por pacotilla, ¿a qué se refiere? El denominado régimen que sigue vigente permite la importación de mercaderías para el consumo familiar hasta un valor máximo de $150 por persona, según estipula el decreto 17.428/2002, por la cual se actualizan las disposiciones reglamentarias del citado régimen. Es por cuántos guaraníes, supongamos Sandra quiere traer para su consumo familiar, ella quiere pasar al Brasil y traer algunos productos por régimen de pacotilla para que sea más flexible el impuesto que ella debe pagar en aduanas. Y el régimen de pacotillas, de pacotilla nos dice que hasta $150 por persona es lo que se permite con ese régimen. Pero hay productos que igual no está permitido ingresar bajo ese régimen. Por más de que uno no supere ese monto, pero si trae ciertos productos, igual no se puede considerar por este régimen. ¿Qué más nos dice? Los productos ingresados bajo esta modalidad no pueden ser destinados a su reventa. No es para compra-venta, es solamente para consumo familiar, ¿verdad? Y deben ser consumidos en un radio de acción que no supere los 20 kilómetros paralelos a la línea fronteriza. O sea que la persona tiene que demostrar de que vive por ahí cerca nomás del otro país de donde va a ingresar esos productos, ¿verdad? Por decir, en Ciudad del Este, en, qué sé yo, ciudades que sean fronterizas
a ese país del cual se está adquiriendo esos productos. En este sentido, los artículos que se encuentran excluidos de este régimen, o sea que por régimen de pacotilla no se pueden ingresar productos como azúcar, leche, queso, yogur, manteca, aceite, huevos, miel natural, yerba mate, carne, menudencias, confecciones, calzados, entre otros. Eso no quiere decir que estos productos no se pueda ingresar de otro país, sino en ese régimen es lo que no se permite, ¿sí? Porque se supone que estos productos también se producen en Paraguay. Entonces, de ese lado también se protege la producción nacional y si es que se ingresa, ya no se puede ingresar por este régimen, sino que tiene que pagar todos los impuestos exigidos. Bien, entonces ahora vamos a pasar otra vez al otro documento. Cuando se presenta la declaración jurada del impuesto selectivo al consumo, se deberá presentar mensualmente a través del sistema Marangatú, utilizando el formulario 130, versión 2, impuesto selectivo al consumo general, con código de obligación 311. Va a ser para la liquidación del impuesto de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario perpetuo de vencimiento. Tenemos así una ilustración también de cómo es el formulario 130, versión 2. El primero dice detalle de los bienes enajenados y tiene como estas flechitas como para poder elegir en el sistema Marangatú de qué producto se trata y uno va eligiendo. Y cada producto tiene sus códigos, ¿verdad? Se escribe por cuántos guaraníes se vendió, que va a convertirse en base imponible. Monto sin IVA. Y la tasa directamente lo calcula el sistema Marangatú. Esta parte también. ¿Cuánto es el impuesto? También se calcula de forma automática. Entonces, ese sería el formulario 130. ¿Cuándo se paga el anticipo del impuesto? El impuesto incluido en la adquisición de la materia prima o insumos utilizados en la fabricación de bienes gravados por el impuesto selectivo al consumo será utilizado como anticipo en la liquidación al momento de la enajenación del bien final. Supongamos que se compren ingredientes o materia prima para producir un producto que esté grabado por el impuesto selectivo al consumo. En ese caso, lo que ya se pagó de impuesto selectivo al consumo se considera como anticipo de la empresa que haya pagado. ¿Qué sucede en el caso de que el fabricante sea exportador? ¿Se acuerdan que cuando el fabricante es exportador, esas ventas que realiza al exterior están exoneradas del impuesto selectivo al consumo? En ese caso, también lo que gastó el exportador o lo que cobró por lo vendido dentro del territorio nacional se considera también anticipo. Y entonces no puede recuperar ese dinero el fabricante.
En ese caso, el fabricante puede solicitar la devolución de su impuesto selectivo al consumo, pero para eso tiene que estar cumpliendo todos los requerimientos que establece la SED para que se le pueda devolver su impuesto selectivo al consumo. Este, el fabricante deberá habilitar una cuenta en su libro diario en la cual registrará los movimientos de este impuesto por compras de materias primas gravadas por el mencionado impuesto. ¿Qué, por ejemplo, puede ser comprar un producto que esté grabado por el impuesto selectivo al consumo, transformar en otro producto y ese producto sigue siendo todavía grabado por el impuesto, pero el fabricante no va a grabarlo porque va a exportar? Por ejemplo, en el caso del tabaco, el tabaco está grabado por el impuesto selectivo al consumo. Supongamos, Oscar produce tabaco. Un ejemplo nomás. Tiene una tabacalera. Y el tabaco así, por decir en forma natural, el tabaco seco, por decir, se lo vende a otra persona que en este caso puede ser Juana, ¿verdad? Juana va a convertir ese tabaco, va a convertir en cigarrillo, ¿verdad? Y ese cigarrillo Juana lo va a exportar. ¿Y ahí qué es lo que sucede? De que este Oscar, al momento en que le vende a Juana cierta cantidad de tabaco, va a ser su primera enajenación dentro del territorio nacional, ¿verdad? Entonces ahí va a estar grabado por el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué va a hacer Juana? Le va a pagar a Oscar, ¿verdad? Ese impuesto. Después, Juana va a transformar en cigarrillo y el cigarrillo sigue siendo todavía un producto grabado por el impuesto. Entonces, Juana lo que va a hacer es exportar. ¿Qué pasa con ese impuesto que Juana le pagó a Oscar? Va a quedar como su anticipo y como que Juana siempre va a estar exportando el cigarrillo y no va a vender o va a vender muy poco dentro del territorio nacional. Ella puede solicitar que la SED le devuelva ese anticipo de impuesto selectivo al consumo por el impuesto selectivo al consumo que ella viene pagando por su materia prima, ¿verdad? A eso se refiere esta parte. Después, ¿cómo será la documentación y registros? Los contribuyentes estarán obligados a extender y entregar comprobantes de ventas en cada una de las enajenaciones que realicen, debiendo conservar copia de los mismos hasta cumplirse la prescripción del impuesto. Tienen que estar documentados las enajenaciones que realizan los contribuyentes del impuesto selectivo al consumo, ya sea en su calidad de fabricantes o en su calidad de importadores. Determinado el impuesto, este se incorporará al precio del producto. ¿Qué significa eso de que no es como el IVA que uno ya dice es un impuesto incluido, sino que supongamos Juana, por decir nomás, para poder producir una cajetilla de cigarrillos, gasta ella, este, por decir, 8.000 guaraníes. 8.000. Eso es lo que le costa a ella en total, ya con su materia prima, mano de obra, con todos los gastos que a ella le ocasiona. 8.000 sería completito ya sus costos y gastos operativos por cada cajetilla, ¿verdad? Y este
Juana quiere ganar, por decir, 30%. Entonces, 8.000 por 30%, y entonces ella va a ganar 2.400 guaraníes en cada cajetilla, ¿verdad? Entonces ahí con la ganancia de Juana va a ser un total de 10.400 guaraníes que ella debe prever, ¿verdad? Pero ¿qué me dice la ley? Si este producto está gravado por el impuesto selectivo al consumo, ella tiene que sumarle el monto del impuesto. No es que va a estar incluido dentro de ese 10.400 ya, sino que le va a sumar el porcentaje del impuesto. Supongamos, eh, todos los cigarrillos están con la tasa mínima del 18%. Entonces o sea, Juana va a hacer 10.400 por 18%. Entonces, tiene impuesto selectivo al consumo 1.872 guaraníes por cada cajetilla, ¿verdad? Y entonces Juana, en su primera enajenación, si es que va a vender dentro del territorio nacional, tiene que vender, en total le tiene que cobrar a la persona 12.272 guaraníes por cajetilla, ¿verdad? Eso es lo que establece la ley, de que el impuesto no es incluido, sino que se calcula poniendo como base imponible los costos y gastos, la ganancia del contribuyente, y sobre eso se calcula el impuesto, ¿sí? ¿Y qué es lo que establece? De que esa ganancia de Juana no se tiene que considerar contablemente, eh, 17% menos de lo que realmente está ganando Juana. Porque imagínense que para poder pagar menos impuestos, Juana puede decir, este, me costa 8.000 guaraníes, pero 1.000 guaraníes nomás es mi ganancia, y así declara en su formulario. Eso es lo que establece la ley, de que se tiene que realizar un estricto control, y que se va a controlar también la ganancia del contribuyente, porque teniendo en cuenta la ganancia y el costo, y luego se aplica ese porcentaje, si uno simula que tiene menos ganancia, entonces eso influye también en el porcentaje. Si yo digo que vendo solamente a 9.000, entonces eso hace que yo pague menos impuestos. Por eso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos después? En materia de documentación, será de aplicación las disposiciones previstas para el IVA, sin perjuicio de las que establezca la Administración para el presente impuesto. Tratándose de fabricantes de productos gravados por el impuesto que utilicen materias primas que igualmente estén alcanzados por este impuesto, estos deberán requerir a su proveedor local que consigne, o sea que dentro de su factura tiene que decir, ¿verdad? Este impuesto selectivo al consumo afectado a la operación como una información complementaria en la factura. O sea que tiene que poner totalmente, detallar todos los productos que vende, y al final poner impuesto selectivo al consumo, tanto por ciento, y factura también este impuesto en la primera enajenación. Por eso es que en las facturas del consumidor final ya no está más este impuesto, porque solamente es para primera enajenación y al momento de la importación. ¿Dónde se podrá pagar el impuesto selectivo al consumo? Los pagos se podrán realizar en cualquier boca de cobranza habilitada por la SED. Y tenemos estas bocas de cobranzas donde se puede pagar
Todos los impuestos, en realidad, IRE, IVA, IR, IDU, INR, ¿verdad? A excepción del IRP, que solamente se puede pagar por transferencia bancaria. Uno tiene que tener habilitada una cuenta y de ahí transfiere a la SED para pagar su impuesto cuando se trata de impuesto a la renta personal, pero solamente ese impuesto. Tenemos también, aquí dice, también se podrán realizar los pagos a través del pago electrónico, a través de estos bancos. Y después tenemos cuáles son los bienes que están exonerados del impuesto selectivo al consumo. Cuando hablamos de exoneraciones, cuando se trata de productos o bienes que en general se supone que debería estar grabado por el impuesto selectivo al consumo, pero la ley se encarga de exonerarlos y ese ese artículo que trata sobre la exoneración del impuesto selectivo al consumo está en el artículo 130 de la ley 6380. Primero, la exportación de los bienes de fabricación nacional cuando es realizada por el propio fabricante. Cuando el propio fabricante es el que va a exportar su producto que está grabado por el impuesto, ahí se le exonera. Pero supongamos que Juana produce el cigarrillo y le vende, por decir, a un supermercado y ese supermercado quiere exportar ese producto, ahí ese supermercado ya no es fabricante, ya es un intermediario. Entonces ahí sí, igual puede estar grabado por el impuesto. El agua potable suministrada por entidades públicas o privadas y las aguas minerales que no contienen saborizantes ni aditamentos. Por eso es que el agua de la SAC, de las juntas de saneamiento o de las aguaterías no están gravadas por el impuesto selectivo al consumo. Sí, cuando el agua sí ya contiene otros suplementos, ahí sí ya va a estar grabado. Pero en caso de que no, entonces va a estar exonerado. Y ustedes tienen dentro del artículo que trata sobre bebidas, dice agua tónica, está grabada por el impuesto. Agua tónica, 5% es su tasa de impuesto selectivo al consumo. Después dice las bebidas lácteas con lactosa o sin ella y los sustitutos de la leche de origen vegetal, ya sea leche de avena, leche de arroz, de coco, de almendras y de soja. ¿Por qué les parece que las bebidas lácteas van a estar exoneradas del impuesto? Porque constituye como un alimento básico de cualquier familia, ¿verdad? Y es básico porque es sumamente importante para el crecimiento, sobre todo de los niños, ¿verdad? Los medicamentos registrados como tales ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿En qué casos? Se dan cuenta ustedes de que las bebidas, a medida que tienen más concentración de alcohol, por ejemplo, es- tienen más alto porcentaje del impuesto selectivo al consumo. Pero ¿qué pasa cuando el alcohol es alcohol rectificado? ¿Qué sucede en ese caso? O cuando es un alcohol que se vende para rociarse las manos, que tanto se usa ahora, ¿verdad? ¿Ahí qué uso se le está dando al alcohol? Un uso medicinal, ¿verdad? Entonces, en el caso de que
un producto sea reconocido por el Ministerio de Salud como un medicamento, en ese caso va a estar exonerado del impuesto selectivo al consumo. A eso se refiere. Disposiciones excepcionales. Hubo disposiciones excepcionales de ciertas tasas de impuestos, pero era solamente hasta el 31 de marzo de 2021 y nosotros ya superamos esa fecha, así que quedan otra vez como están establecidos dentro de la ley 6380. ¿Dónde vamos a encontrar el marco legal de, de este impuesto? Ustedes tienen a la vista. La principal, que es la ley 6380. Después tenemos los decretos que establecen otra vez los porcentajes de impuesto para cada tipo de bien otra vez, que no se hayan especificado dentro de la ley, están dentro de los decretos. Y después tenemos también las resoluciones generales de la SED. Y aquí hay una parte importante, dice, se establece que a partir del 1 de abril del 2021 se aplicarán las tasas impositivas previstas en el artículo 9 del anexo del decreto 3109/19. Entonces, este primerito que está aquí es lo que está vigente ahora en cuanto a las tasas del impuesto selectivo al consumo. Bien, entonces, de esta manera hemos conocido el último impuesto de la ley 6380, que es impuesto al consumo. Y tenemos también en el Classroom una diapositiva que es bastante resumida también del impuesto selectivo al consumo. Me gustaría que lo puedan leer. Igual tienen los hechos generadores, así como lo, lo dice teóricamente la ley, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los contribuyentes? Esta parte es muy importante que ustedes sepan. Todo esto que se cita como posibles contribuyentes tienen que tener la calidad o de fabricantes o calidad de importadores de esos bienes que están gravados por el impuesto. Cuando nace la obligación tributaria, ya dijimos que constituye base imponible el precio de venta de fábrica, excluido el IVA. Y en el caso de las importaciones, el, el precio de adquisición de los productos que se están importando, y si es que ese precio está en moneda extranjera, se va a utilizar la cotización que se utiliza en aduana para saber cuánto sería en guaraníes, y ahí mismo se paga el impuesto al momento del retiro de las mercaderías. En lo relativo a los combustibles, se va a utilizar como base imponible lo que, lo que establece el Poder Ejecutivo como precio de venta al público. Nosotros sabemos que el precio de los combustibles se van actualizando por decreto del Poder Ejecutivo, y eso es lo que se va a utilizar como base imponible para hallar el impuesto en el caso de los combustibles. No va a ser el precio de venta del surtidor o el precio de venta de otra parte, sino que tiene que ser el que está establecido como precio de venta al público por cada tipo de combustible, ¿sí? No tiene que ser menor a eso.
Y creo que esta parte no estaba en la cartilla del impuesto selectivo al consumo. Dice, ¿a qué se refiere la comunicación de precios? La SED le pide al contribuyente de este impuesto que comunique, que informe el precio de venta de sus productos. Y ese precio de venta lo tiene que comunicar por marca y clase de producto, discriminado por capacidad de envase que se enajena, de acuerdo a las presentaciones de cada producto otra vez. Por ejemplo, en el caso de cigarrillos, tiene otra vez distintas marcas. Corresponde a una misma empresa, pero tiene distintas marcas. Entonces, de acuerdo a eso, también le tiene que comunicar a la SED el precio de venta. Y si cambia el precio de venta, le tiene que volver a comunicar a la SED que cambió el precio de venta. El fabricante y el importador deberán comunicar a la administración tributaria el precio de venta al público sugerido a nivel de consumidor final también. Las modificaciones que se produzcan en los precios de venta deberán ser informadas a la administración tributaria dentro de los plazos establecidos. ¿Cómo se liquida? Ya sabemos. Habíamos visto ya también régimen de pacotilla, de qué se trata. Y esta parte es muy importante porque en el archivo anterior no teníamos. ¿Qué datos deben contener los envases de las mercaderías gravadas por el impuesto selectivo al consumo? Los datos que tienen que tener los envases de esos productos. Los envases que contengan mercaderías sujetas al impuesto deben llevar impresas en la etiqueta o en otros lugares de fácil identificación la designación del producto, el nombre, ¿verdad? A más el nombre del fabricante o el nombre del importador. Ustedes seguramente suelen encontrar algunos productos que dice importado por tal empresa, ¿verdad? Su número de RUT y su registro sanitario correspondiente. En las bases de producción nacional o importada se deberá detallar en el envase su porcentaje de alcohol y su contenido de azúcar o edulcorante calórico de conformidad con las normas de etiqueta. Entonces, eso es una reglamentación también en cuanto al envase de los productos cuando se trata de productos que están gravados por el impuesto selectivo al consumo. ¿Se deben comunicar las modificaciones de fábrica del contribuyente del impuesto? Sí, sí se tienen que comunicar. ¿Por qué? Porque en el caso de los contribuyentes de este impuesto y si actúan en calidad de fabricantes, si es que se amplía la fábrica, si es que ya hay mayor volumen de ventas, si es que se contratan más personas para que trabajen, ¿eso qué va a significar para la SED? Significa que hay mayor volumen de ventas y ese mayor volumen de ventas de esos productos grabados debería de significar también mayor recaudación para la SED. Por eso es que sí o sí hay que comunicar cuando hay modificaciones de fábrica. Las modificaciones que se produzcan en los equipos e instalaciones de la fábrica que signifiquen una alteración potencial en la capacidad de producción de la misma. Supongamos que Juana, de un día para otro, ella en su declaración da cuenta de que bajó totalmente su volumen de ventas. Y por decir, 3 veces menos de lo que ella solía declarar de sus ventas,
es lo que declara en cierto mes, ¿verdad? Eso ya le va a llamar la atención a la SED. Y si le pide explicaciones a Juana, ella puede decir, pero ahora tengo menos venta, bajó luego mi nivel de producción, etcétera. Y se le va a preguntar a Juana si es que ella le comunicó o no le comunicó a la SED esa situación. Entonces, por eso es que hay estas normativas para quienes son contribuyentes del impuesto selectivo al consumo. Documentos que debe poseer el transporte de mercaderías. Este es muy interesante. ¿Ustedes ya sabían qué documentos debe poseer el transporte de mercaderías? El comprobante de venta, que va a ser la factura. ¿Y qué más siempre le tiene que acompañar? Una nota de remisión. ¿Qué va a pasar de esos productos que circulen, que, que estén siendo transportadas sin la debida documentación? En caso de que la SED controle un cargamento que no tenga esas documentaciones, está totalmente facultada para poder eh, aplicar el comiso temporal o si no comiso definitivo de ese cargamento, conforme a los procedimientos previstos en la ley y sin perjuicio también de otras sanciones que puedan recibir las personas o empresas que caen en esa infracción, ¿verdad? En ese incumplimiento. Las exoneraciones ya hemos visto en la presentación anterior y tienen también ustedes esta imagen que sugiere así como para pensar, ¿verdad? De cuando se estaba creando las nuevas tasas del impuesto selectivo al consumo, el sector privado empezó a analizar, ¿verdad? Y vio las tasas, las nuevas tasas del impuesto selectivo al consumo que realmente subieron, ¿verdad? Y detalla cuáles son las mercaderías y cuáles son las tasas actuales dentro de la ley 6380. Y sugiere, ¿verdad?, de que hay otros bienes que deberían de estar también grabadas por el impuesto, como ser, dice, vehículos lujosos, motocicletas lujosas, loterías, bingos y sorteos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son como también los demás bienes como las eh, eh, consumo de bebidas alcohólicas que les cuesta mucho al Estado, ¿sí? Le cuesta mucho porque sector salud, por ejemplo, se gasta muchísimo en la parte de tratamiento y rehabilitación para los accidentados, por decir, de los que se accidentan en motocicletas. Entonces, de ese lado se hacía también el análisis. Y productos que se considera que se debería de alzar aún más la tasa del impuesto, como ser para los cigarrillos, tabacos, bebidas alcohólicas, artículos electrónicos que se quedó en 1%, ¿verdad? Que se debería alzar más, joyas y armas de fuego, ¿verdad? Por la peligrosidad, para la integridad física, para la salud, ¿verdad? Sobre todo en los casos de cigarrillos, tabaco, bebidas alcohólicas y armas de fuego. Y suponía también este análisis de que en dónde se debe este, asignar esos recursos que se recauda por este impuesto, se debería gastar en sistema público prehospitalario, emergencias médicas y nuevos hospitales, policía caminera, educación vial, hospitales públicos,
que atienden a pacientes con cáncer de pulmón y otras patologías respiratorias, programas de prevención de enfermedades respiratorias, adictivas y accidentes de tránsito. ¿Qué les parece a ustedes esto, verdad? Analicen también ustedes si está bien, si cómo les parece a ustedes, ¿verdad? Una persona me decía en algún momento también, también se debería invertir para eh, darle un poco más de ayuda a las entidades que se dedican a las actividades deportivas, porque con ese tipo de actividades también se previenen las adicciones, me decía una persona. Y es cierto, también es válido, ¿verdad? Y luego tenemos las tasas referenciales de los otros países de América y que son vecinos nuestros, por ejemplo, Argentina, Brasil, Bolivia, ¿verdad? Acá también tenemos Uruguay, Perú. ¿Cómo son las tasas de estos productos que causan mucho daño a la salud, ¿verdad? Cigarrillo, tabaco, bebidas alcohólicas. ¿Cómo es la tasa del impuesto selectivo al consumo en esos países? Y comparar un poco con lo que son las tasas en Paraguay, ¿verdad? Para eso tenemos eh, las tasas referenciales, para que podamos comparar un poco cómo es en Paraguay y cómo es en los demás países, ¿verdad? Nosotros podemos visualizar bien de que en Paraguay es muy flexible la tasa del impuesto selectivo al consumo. Acá en Paraguay, mirando un poco lo que es en los demás países. Es como si fuera que el de Paraguay es el más flexible de todos, ¿verdad? O sea que si una persona que es de Argentina o Brasil, que viene a mirar la situación, va a decir a la pinta, ¿verdad? Pero acá es genial para producir, había sido tal cosa, ¿verdad? No tanto allá en mi país. Bueno, entonces, ¿qué les pareció el impuesto selectivo al consumo? ¿Qué aprendimos hoy?